Sí, hola, ¿qué tal? Soy el profesor Carlos Tejada. Vamos a dar inicio a una serie de videos acerca del tema de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Todo esto como parte del curso de álgebra lineal o fundamentos de álgebra que se imparte en las carreras de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues en este video vamos a comentar qué son las matrices y los tipos de matrices. Entonces, ¿qué son las matrices? Bueno, mira, básicamente una matriz es un ordenamiento rectangular de números o funciones. Aquí tenemos unos ejemplos. Mira, observa cómo estos números, que también pueden ser funciones, números o funciones, están ordenados en filas y columnas. Las filas son las líneas horizontales, filas o renglones son las líneas horizontales, y en columnas, que son las líneas verticales. Además, estos elementos se encierran en corchetes o también pueden ser en paréntesis. Entonces, mira, algo muy importante que define a una matriz es el número de filas y el número de columnas, que es a lo que le llamamos el orden de una matriz o el tamaño de una matriz. Entonces, mira, observemos esta matriz. ¿De qué orden es o de qué tamaño es? Bueno, pues observemos cuántas filas tiene. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? Una, dos filas. ¿Y cuántas columnas tiene? Una, dos, tres, cuatro. Así que entonces, ¿qué pasa con la matriz del inciso A? Bueno, pues decimos que es de orden 2 por, este es de orden 2 por 4. ¿Por qué 2 por 4? Porque tiene dos filas y cuatro columnas. Bien, vamos con el inciso B. ¿De qué orden es la matriz del inciso B? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? Una, dos, tres. ¿Cuántas columnas tiene? Una, dos, tres. Ah, bueno, pues entonces esta matriz es de orden 3 por 3. ¿De qué orden es esta matriz del inciso C? ¿De qué orden es? ¿Cuántas filas tiene? Tiene tres filas. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene dos columnas. Es de orden 3 por 2. Entonces, este es el orden o tamaño de una matriz, número de filas por número de columnas. Otra cosa aquí importante también es que todos estos números que están dentro de la matriz es a los que les llamamos elementos o elementos de la matriz. Entonces, también los podemos enumerar. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la matriz A del inciso A. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué elemento es el elemento 1,1 de la matriz A? O sea, ¿qué quiere decir esto? Fila 1, columna 1, fila 1, columna 1. ¿Qué elemento es? Esta es la matriz A. Está en la fila 1, en la columna 1. ¿Cuál es? Es este de aquí, mira, menos 1, ¿ves? Menos 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el elemento 2,1? ¿Qué quiere decir esto? El elemento 2,1, el elemento de la fila 2. Fila 2 y columna 1. Fila 2 y columna 1. ¿Cuál es? Este sería 3. Mira, ¿por qué? Porque ese 3 está en la fila 2 y en la columna 1 es el elemento A21. Pasa si le cambiamos el elemento 1,2, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo A2,1 que 1,2? Claro que no, porque aquí nos estamos refiriendo a la fila 1 y columna 2. Fila 1, columna 2. ¿Qué elemento es? ¿Qué elemento es? Es el 2. Sí, porque mira, es la fila 1 y la columna 2 es este 2 aquí. Y bueno, pues así podemos hacer otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el elemento 2,2? Fila 2, columna 2 de la matriz B. Fila 2, columna 2 es menos 3. Esto es igual a menos 3. Bien, pues entonces, mira, eso es a lo que le llamamos elementos, a todo lo que está dentro de la matriz, son los elementos de la matriz y los podemos ubicar mediante estos índices. El primer número corresponde a la fila, el segundo número corresponde a la columna. Entonces, en general, mira, pues aquí podemos ver una matriz. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? Pues la fila 1, la fila 2, la fila 3, hasta llegar a hasta la fila M, es el índice de color verde. Acuérdate que el primer número corresponde a la fila 1, fila 2, fila 3, fila M. ¿Cuántas columnas tiene? Bueno, columna 1, columna 2, hasta llegar a la columna N. Entonces, ¿de qué orden es esta matriz? ¿De qué orden es? Ah, bueno, pues mira, es de tamaño M por N, M por N. ¿Qué es M? Es el número de filas. ¿Y qué es N? Es el número de columnas. M por N, número de filas por número de columnas. Así definimos el orden de una matriz.
Pues bien, entonces mira, vamos a ver ahora los principales tipos de matrices, Vamos primero al ejemplo de las matrices cuadradas. Una matriz cuadrada, ¿qué es una matriz cuadrada? Es una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. Matriz cuadrada, aquí unos ejemplos, mira. Esta es una matriz cuadrada. ¿Por qué es una matriz cuadrada? Ah, bueno, porque tiene el mismo número de filas que de columnas, 2 por 2. Aquí tenemos otra matriz cuadrada. ¿Por qué matriz cuadrada? Porque tiene el mismo número de filas que de columnas. 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Esta es una matriz cuadrada porque tiene el mismo número de filas que de columnas. 4 filas, 4 columnas, 4 por 4. Matrices cuadradas. Vamos con la matriz diagonal. Mira, este es un ejemplo de la matriz diagonal. ¿Por qué se le llama la matriz diagonal? Ah, bueno, porque observa cómo esta matriz tiene muchos ceros. Bueno, para empezar es cuadrada, es de orden 3 por 3, ¿sí o no? 3 filas, 3 columnas, es de 3 por 3. Tiene varios ceros. Todos los elementos son cero, excepto ¿cuáles? Pues justamente los de la diagonal. Esta se llama la diagonal principal. Son los elementos que están en los puntos, o son los elementos 1, 1, 2, 2 y 3, 3. O sea, el elemento en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 3. Estos elementos conforman la diagonal principal de la matriz. Pues entonces, mira, esta diagonal son elementos diferentes a cero y todos los elementos fuera de la diagonal principal, mira, son 0, 0, 0, 0, 0. Todos los elementos fuera de la diagonal principal o que no conforman la diagonal principal son 0. A eso le llamamos una matriz diagonal. Esa es una matriz diagonal. Otro tipo, mira, la matriz identidad. ¿Qué es una matriz identidad? Bueno, es parecida a la matriz diagonal, solo que la diagonal, aquí lo observas, mira, la diagonal, ¿qué números tenemos en la diagonal? Son solamente unos, mira, 1, 1, 1. Y todos los elementos que fuera de la diagonal, ¿qué son? Son ceros, mira, son ceros. Entonces, esa es una matriz identidad, Para empezar, una matriz identidad es cuadrada. Todos los elementos son 0, excepto los de la diagonal, en donde la diagonal solamente son unos. Esa es lo que le llamamos matriz identidad, ¿sale? Vamos a otra, mira, matriz triangular. Una matriz triangular es una matriz cuadrada, para empezar, como estas. Mira, ¿de qué orden son? Son de 3 por 3, son 3 filas, 3 columnas, 3 filas, 3 columnas, son de 3 por 3. Entonces, las matrices triangulares son cuadradas, pero además tienen triángulos de ceros por encima o por debajo de la diagonal principal. Mira, esta es la diagonal, ¿sí o no? Esta es la diagonal principal. Entonces, mira, fíjate cómo debajo de la diagonal, ¿qué elementos tenemos? Ceros, mira, ¿ya viste? Ceros. Ahora, observa mira, esta es la diagonal. ¿Qué pasa con los elementos por encima de la diagonal? Son puros ceros, mira, son puros ceros. Entonces, esta se le llama una matriz triangular. Ahora, en este caso, como la matriz A tiene ceros por debajo de la diagonal principal, entonces decimos que A es una matriz triangular. Esta va a ser una triangular superior. ¿Por qué superior? Porque los elementos por abajo de la diagonal son ceros y por arriba de la diagonal son diferentes de ceros. Entonces, esta matriz, ¿ve cómo se le va a llamar? ¿Triangular qué? Triangular inferior. ¿Por qué triangular inferior? Ah, bueno, porque mira, observa la diagonal. ¿Qué pasa con los elementos arriba de la diagonal? Son ceros. Y por debajo de la diagonal, bueno, son diferentes de cero. Entonces se llama matriz triangular inferior. Entonces, mira, ¿qué pasa con esta matriz? ¿Tú qué dirías? ¿Es triangular? Sí, sí es triangular. ¿Por qué? Porque observa la diagonal. Mira, observa la diagonal. Por arriba de la diagonal, todos los elementos arriba de la diagonal son ceros. Entonces, esta matriz es triangular inferior o superior. ¿Este es inferior o superior? Es inferior. Es una matriz triangular inferior. ¿Por qué? Bueno, porque los elementos abajo de la diagonal son diferentes de cero. Bueno, pues ese es otro tipo de matriz. Entonces, matriz triangular que puede ser superior o inferior. Vamos a la matriz transpuesta. Mira, la matriz transpuesta, una matriz transpuesta
Es el resultado de reordenar la matriz original mediante cambio de filas por columnas. Mira, observa este ejemplo. Aquí tenemos una matriz A. Aquí tenemos una matriz A. Es cuadrada, es cuadrada. 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Ahora, esta es la matriz transpuesta. Es lo que significa esta T que está aquí como superíndice. Esta T es de transpuesta, matriz transpuesta. Entonces, mira, ¿qué es lo que se hace para obtener la matriz transpuesta? Bueno, mira, se hace esto, mira. La primera fila, ¿qué elementos tiene la primera fila? 1, 2, 3, ¿no? De la matriz original. La primera fila de la matriz original es 1, 2, 3. Entonces, esta primera fila ahora se va a convertir en la primer columna de la transpuesta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí era la primera fila, aquí será la primera columna. Ahora vamos con la segunda fila de la matriz A. La segunda fila, ¿qué elementos tiene? 4, 5, 6. Estos serán ahora la segunda columna. Y la tercera fila ahora será la tercera columna y eso es a lo que le llamamos la matriz transpuesta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Mira, aquí tenemos una matriz, la matriz B. Vamos a obtener la transpuesta de esta matriz. Vamos a obtener la transpuesta, vamos a ponerle aquí T de transpuesta. Entonces, primer fila, 2, 4, 5, esa será ahora la primer columna, 2, 4, 5. Segunda fila, menos 8, 10, 3, esa será ahora la segunda columna, menos 8, 10, 3. Tercer fila, menos 2, menos 3, menos 9, esa será ahora la tercera columna. Y esta es la transpuesta. Esta es la transpuesta de la matriz B. Matriz transpuesta. Vamos ahora con la matriz simétrica. Una matriz simétrica, aquí mira, una matriz simétrica es una matriz cuadrada como esta, 3 por 3, orden 3 por 3, cuya transpuesta es la propia matriz. Sí, mira, vamos a hacerlo. Mira, vamos a encontrar la transpuesta de esta matriz. Vamos a ponerle por aquí abajo A transpuesta. Entonces, ¿cómo va a quedar la primera columna? Sería la primera fila de la matriz original, 3 menos 2, 4. 3 menos 2, 4. La segunda columna, ¿cómo quedaría? Quedaría menos 2, 6, 2. Y la tercera columna sería la tercera fila, que sería 4, 2, 3. ¿Qué pasó con la matriz? ¿Cambió? Cambió, no, mira, observa la matriz A y la matriz A transpuesta es exactamente la misma, ¿ves? No, pues no cambió nada, quedó igual. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede con las matrices simétricas. Ahora, ¿por qué se llaman matrices simétricas? Bueno, mira, observa la diagonal principal. La diagonal está conformada por los elementos 3, 6 y 3. Bueno, mira, aquí ya encerré la diagonal principal. Entonces, mira, si tú observas con cuidado, los elementos por encima y por debajo de la diagonal son los mismos. Mira, este menos 2 es lo mismo que este menos 2. Mira, observa menos 2, menos 2. Y luego el 4, mira, observa el 4 con este 4 y este 2 con este. Es decir, esta diagonal actúa como un eje de simetría, ¿ves? Es un eje de simetría. Ajá, los elementos son iguales con respecto a la diagonal, son simétricos. Entonces es a lo que se le llama una matriz simétrica y por eso sucede esto, la transpuesta queda exactamente igual. Matriz simétrica. Bueno, vamos ya con los últimos casos que son matrices que tienen una sola fila, como mira, o una sola columna. Entonces, a esto se les llama matrices fila o también se les llama vector fila, vector columna. Normalmente se les suele llamar así vector fila a las matrices que solamente tienen una fila y vector columna a las matrices que solamente tienen una sola columna. Entonces, mira, ¿de qué orden es esta matriz? ¿De qué orden es? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? Una. ¿Por cuántas columnas tiene? Una, dos, puntos suspensivos hasta n. Esta matriz es de orden 1 por n, solamente tiene una fila, por eso se llama vector fila. ¿Qué pasa con esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? Una, dos, puntos suspensivos, m. Es de tamaño m por ¿cuántas columnas tiene? Solamente tiene una columna. Es de orden m por 1. Solamente tiene una columna, por eso se le llama vector columna. Vectores, en este contexto de matrices los vectores son matrices que solamente tienen una fila o una columna.
Muy bien, pues bueno, para finalizar este primer video, mira qué te parece si haces como ejercicio lo siguiente, identifica los siguientes tipos de matrices. Hemos visto, haciendo un repaso, hemos visto qué es una matriz, cuál es el orden de una matriz, los tipos de matrices que pueden ser matrices cuadradas, simétricas, diagonales, la matriz de identidad y la matriz transpuesta. También las matrices o vectores filas y columnas. Bueno, pues identifica estas matrices, describe de qué orden son y si son, si corresponde a una matriz de identidad, diagonal, simétrica, triangular, o vector fila o columna. Muy bien, bueno, pues en el siguiente video vamos a ver operaciones con matrices. Bueno, nos vemos hasta la próxima.